Muy buenas, gente. Bueno, quería hacer este vídeo como una reflexión de las dos primeras décadas del siglo XXI, que han sido dos décadas de crisis y erosión social constantes. Tras sucesivas campañas y crisis sistemáticas de miedo sobre la quiebra de nuestro sistema, nos hemos acostumbrado a que haya alrededor de 11 millones de personas en riesgo de exclusión social y 6 millones de personas en la pobreza extrema tan solo en nuestro país. Nos hemos acostumbrado a que en España al año se lleguen a realizar 60.000 desahucios, condenando a decenas de miles de familias, muchas de ellas con niños menores de edad, a ser expulsadas de su vivienda, que es un derecho constitucional fundamental. Además de tener que pagar, tras ser desahuciadas, una deuda odiosa por un bien del que ya no van a disfrutar. Son injusticias de magnitudes desproporcionadas, derivadas de condiciones legales leoninas, cuasi feudales, que el cártel bancario presiona por sostener y que ningún gobierno se atreve a atajar. Estos bancos son los mismos a los que les tuvimos que hacer un préstamo de 60.000 millones de euros con el gobierno de Mariano Rajoy en 2012, que el propio Banco de España da por perdidos ya los 60.000 millones de euros del préstamo, pese a que las fusiones de las cajas, corruptas por sus consejos de administración, ocupadas por políticos de todos los colores, que no eran entidades con ánimo de lucro. Las cajas tenían un componente importante de inversiones en asuntos sociales, cosa que se ha erradicado, y han derivado en entidades bancarias que ahora sí persiguen la acumulación de riqueza y beneficio privado y están obteniendo importantes porcentajes y márgenes de beneficio. Tampoco nos podemos olvidar de que en el año 2008 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero inyectó 100.000 millones de euros, prácticamente un tercio de los presupuestos generales del Estado, a bancos internacionales que tuvieron problemas con activos tóxicos derivados de la crisis hipotecaria por la que se sucedió la quiebra de Lehman Brothers, entre otras cosas, y para atajarlo fueron inyectados en la economía financiera 6 billones de euros solo entre la UE y Estados Unidos, mientras que esa cantidad de dinero, ingente y monumental, no llegó para alimentar a la economía productiva real, como tampoco hacia inversiones sociales o de apoyo a economías familiares. Fue dinero de un fraude de escala mundial del que no hemos vuelto a tener noticias de su retorno, ni tampoco hubo transparencia sobre para qué y con qué fin iba dirigido todo ese dinero. Esta ingente y descomunal cantidad de capital destinada a paliar los efectos de un fraude de proporciones faraónicas, estratosféricas, por lo que no hubo ningún proceso serio de depuración de responsabilidades o de condena alguno en las Cortes Penales nacionales o internacionales, contrasta con los 1,5 billones de dólares necesarios, según la ONU,
para erradicar la pobreza humana para siempre y crear programas de alimentación, salud y educación a todos los seres humanos que carecen de ello. Por otro lado, lo que sí nos queda claro es que cuando los bancos estadounidenses, alemanes u holandeses tuvieron problemas, entre comillas, pagamos entre todos los platos rotos. Pero cuando por casualidad la misma crisis estalló 4 años más tarde, escalonadamente en Portugal, Grecia, Italia, España o Irlanda, fuimos tildados de irresponsables y corruptos, y en algunos casos fueron intervenidos los gobiernos legítimos por los famosos hombres de negro del FMI y el Banco Central Europeo, que eran un grupo de amiguetes tecnócratas, pertenecientes al círculo de los mismos bancos que produjeron el desfalco y el fraude financiero colosal, que pasaron de arruinar a cientos de millones de personas a ponerse corriendo el traje de superhéroes y salvapatrias. Estos mismos señores, entre otras cosas, alentaron las políticas de desmantelamiento de los sistemas públicos de salud y educación y promovieron el copago judicial y la perversa fórmula de flexibilidad laboral que era generalizar la precariedad del mercado de trabajo hasta límites vergonzosamente escandalosos y miserables. Nos hemos acostumbrado también a dejar de lado prácticamente a un tercio de la sociedad por los rigores de los inmensos sacrificios que nos han ido exigiendo constantemente desde hace 2 décadas. El saqueo ha sido tan salvaje que en 2008, cuando el miedo a la quiebra era escandaloso, la deuda pública española sobre el PIB era del 37%. Se calcula que en 2022 se cierre la deuda en torno al 117%. Ahora, más que nunca, con los fantasmas del conflicto armado cerniéndose por toda Europa, tras las amenazas de llegar a desembocar en una guerra nuclear de consecuencias devastadoras, como ocurrió con las crisis económicas, tenemos a los mismos salvapatrias, de un lado y de otro, que han estado sistemáticamente interviniendo militarmente en lugares estratégicos, atentando contra la legislación y el orden internacional del cual ellos mismos han promovido aquellas convenciones que están dinamitando. Tenemos que entender que de aquellos barros de silencio social en los que expectábamos atónitos cómo se sucedían escándalos desde los gobiernos locales, regionales, al estatal, por todos de sobra conocidos, hasta el comunitario europeo, con el último gran escándalo reciente de enorme envergadura en los fraudulentos contratos secretos y blindados con las farmacéuticas a raíz de la crisis del coronavirus, sumados a escándalos en las más altas instituciones del Poder Judicial o la Corona, de espionajes de bancos a políticos o de espionaje entre los propios políticos, etc., relativos a nuestro ámbito nacional, pero que igualmente suceden de manera similar en otros países. De nuestros barros, de la sucesiva lapidación y exsanguinación del erario y la hacienda pública, la corrupción institucionalizada, la inflación, los rescates a las autovías, a la industria automovilística, el escándalo del Castor o las prácticas criminales del oligopolio eléctrico, extorsionando con el precio de la luz o vaciando embalses, destruyendo la agricultura y la ganadería para ganar beneficio,
por ejemplo, que pueden perfectamente ser tomados como modelo arquetípico global y seguramente sucederán en muchísimas localizaciones del mundo en general. Pues bien, de aquellos fangos infectos en que no hemos querido ver, oír ni hablar, y menos manifestarnos y movilizar nuestro descontento para actuar en consecuencia de los monumentales atropellos contra toda la sociedad, los derechos y la democracia, de aquellos fangos, sobre todo, en los que hemos contemplado impasibles cómo la OTAN, instada por Estados Unidos, violaba toda la legalidad y el orden internacional bajo el pretexto de una supuesta guerra contra el terror, bombardeando sin miramientos Afganistán, Irak, Somalia, Libia, Uganda o Mozambique, así como también contemplábamos impasibles que aliados como Israel bombardeen sistemáticamente hospitales y barrios residenciales en Palestina, o que Marruecos desate un conflicto militar que estaba latente contra el Sáhara Occidental ocupado por ellos desde 1975, o la guerra de Yemen y Arabia Saudí, que ha llevado a millones de niños a la inanición y a la muerte. Pues bien, de aquellos barros, como decimos, enfermizos y pestilentes, hemos llegado a estos terribles lodos de desencanto, de falta de tolerancia, de hostilidad y de enrarecimiento social, en un delirio colectivo en que la sociedad enajenada aplaude con fervor, desde uno u otro bando, los aspavientos belicistas de sus gobiernos, alardeando de alguna suerte esperpéntica de superioridad moral ante el previsible y premeditado fracaso de la diplomacia entre amenazas y demostraciones de fuerza que se van escalando peligrosamente desde la OTAN hasta el régimen ruso. Es imperativo que nos alejemos de la mirada de la medusa de la indefensión que nos ha petrificado hasta el punto tan dramático en el que nos encontramos, en que el riesgo de que colapse la civilización del ser humano se hace por instantes cada vez más y más ciertamente probable y seguro, y en que la vida del planeta Tierra en general está colapsando igualmente en caída libre, sin que se actúe realmente para transformar la industria, la democracia, la participación social en política, ni la inmensa lacra de la injerencia del despotismo financiero sobre nuestros pueblos y nuestro medio ambiente, mediante una lógica perversa que se basa fundamentalmente en invertir la realidad, de tal forma que se ahorra dinero, que no es nada, y se gasta salud humana y medioambiental, que lo son todo, habiendo convertido el escenario mundial en una suerte de gigantesco campo de concentración sin horizontes, en que 2.000 millones de personas están amenazadas por el hambre, y se practica un holocausto ecológico planetario en que se extinguen alrededor de 55.000 especies de animales y plantas al año. La impasibilidad y la inhibición ante las injusticias, las desigualdades y la guerra, que no empiezan ahora, sino que jamás han cesado y han traído el conflicto armado a las puertas de nuestras casas, es un escándalo. De nosotros y de nuestra determinación depende que no entre este tsunami hasta el salón, la cocina
y el dormitorio de nuestra vivienda y nos robe la tranquilidad, la comida y el sueño de forma violenta e irremisible. Sin más, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo.